¿Cuál es la estrategia en este caso de RC para no quedar como la oposición que se opone a todo, sino tratar de, lo que tanto dijeron en su momento, ser una oposición propositiva? Muchos legisladores, ¿no?, que han salido de sus organizaciones políticas se han declarado independientes, pero vemos cómo sistemáticamente votas con el gobierno. $100 de la Asamblea Nacional. Hace pocas horas Fundación Ciudadanía y Desarrollo emitió un informe con algunas novedades de lo que hacen los legisladores, los creadores de la patria en ese espacio. Y quisiera preguntarles a ustedes, como asambleístas en estos 100 primeros días, ¿qué rescatan y qué cosas creen que se puede mejorar de su trabajo legislativo? Sergio. Bueno, primero Jairén, primero las damas, creo yo. Y de ahí sigo yo, ¿me parece? A ver. Vamos, Jairén. Bueno, buenas noches con todos y todas. Un abrazo, un saludo a este espacio. La verdad es que yo aquí solo había bailado, pero bueno, ahora vamos a hacer algo un poco distinto y creo que es una iniciativa súper importante, porque finalmente el futuro, el presente de este país debería convocarnos a todos y a todas a tener una discusión seria, argumentada, alrededor de lo que finalmente va a terminar definiendo nuestra vida cotidiana, la vida del país. Agradecerle, por supuesto, al medio de comunicación que está organizando también este espacio. Gracias por invitarnos. Bueno, la verdad es que me pone difícil la pregunta, porque yo tengo muy poco que rescatar de estos 100 días en la Asamblea Nacional. Yo he tenido la oportunidad primero de ser legisladora alterna entre el año 2021 y el año 2022. Entre el 2022 y el año 2023 tuve la oportunidad de principalizarme hasta la muerte cruzada, y luego entre el 23 y el 25 también tuve la oportunidad de ser reelecta por las parroquias rurales de Quito. Es decir, he estado en prácticamente 3 periodos legislativos distintos, con 3 conducciones y 3 presidencias distintas de distintos signos políticos, y lo que vemos el día de hoy en la Asamblea Nacional, les digo con conocimiento de causa, es algo que nunca había pasado. El bloqueo a la oposición es algo que nunca había pasado. La imposibilidad de que los legisladores podamos hacer un trabajo responsable de fiscalización, como ha sido el bloqueo, por ejemplo, a la corrupción del caso Progen, es algo que nunca había pasado. Y en ese sentido, a mí sí me preocupa cómo estas decisiones, o más bien cómo la cooptación de la fuerza política de ADN termina perjudicando finalmente a la Asamblea Nacional, pero con ello se lleva puesto la democracia y las decisiones que, como decía al inicio, nos afectan en la vida cotidiana a todos los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Porque recordemos una cosa que es importante: ADN, la fuerza que ahora conduce la Asamblea Nacional, no llegó con mayoría, compró esa mayoría. Hoy tiene una mayoría gracias a que hay legisladores que abandonaron sus principios y que ahora mismo, con una sonrisa sin vergüenzas, están aprobando leyes que han servido para, por ejemplo, despedir a 5,000 servidores públicos, que han servido para privatizar áreas protegidas, que han servido para perdonarle impuestos a la familia del presidente Noboa y a sus amigos. Entonces, de esa asamblea, yo te digo personalmente, no tendría nada que rescatar. ¿Tienes algo que rescatar, Sergio, de la Asamblea Nacional? Sí, creo que, bueno, primero saludarlos a todos, gracias por venir. A ver, yo te puedo decir que hay ciertas cosas que puedo rescatar, por ejemplo, el tema de que se haya modificado el reglamento para que no se crucen legisladores. Otro tema, el tema de la puntualidad, me parece importante. De ahí, de lo que dice Jairén, efectivamente, si hay prácticas que están mal, pero decir que recién se están haciendo, lo cual, repito, no está bien, pero decir que recién se están haciendo, eso es lo que no me parece. Me resulta incoherente decir, por ejemplo, que por primera vez se le cierra el micrófono a la oposición. Eso ha pasado siempre y hay videos de eso. Eso está mal, venga de donde venga, está mal. Eso yo creo que no podemos decir en este caso. Ahora, puntualmente, habrá casos y casos, tengo que decirlo, habrán casos y casos. Personalmente, muchos dijeron que yo me cambié por esas razones. Yo diría, bueno, cuando no te tratan, te hacen un cero a la izquierda.
y al final solo te llaman para decir, vota de esta manera, tú tienes que tomar decisiones. Al final, cuando yo tuve este pequeño inconveniente, yo me peleé con todo el gobierno y se bajaron medio bloque de seguridad. Y 4 de mis reformas pasaron. Hoy la Corte Constitucional no las ha tocado, no las ha suspendido, porque fue un trabajo técnico. No con esto quiero decir que el proyecto de ley o los proyectos de ley son perfectos, para nada, pero tenemos que tratar de darle herramientas al Estado para que cumpla con el pueblo. Y si no cumple, serán ellos los responsables de después, en las urnas, rendir justamente pues, este testimonio a la gente de por qué no cumplieron, a pesar de que se les dio herramientas, para no colaborar con la narrativa que siempre se escucha. Es que Pepito no me deja gobernar. Entonces, si queremos ser inteligentes, caer en el mismo juego del oficialismo, sea el que sea, no es lo mejor. Hay que proponer, hay que reformar y en este caso, mañana no van a poder decir es que es tu culpa. De ahí, tema de Progen, por ejemplo, que se mencionaba, yo también voté a favor, estaba de acuerdo con eso, pero ahí es donde voy a la incoherencia. Cuando se trató de traer a Pavel Muñoz, a quien le tengo muchísimo respeto, yo siempre dije que vengan todos a la asamblea. No solamente Pepito, no solamente Juanito, no la gente de Progen, que vengan todos. Pero ahí, ¿qué pasó? No se apoyó porque era Pavel. Después de eso, inclusive, trataron de votar para que sí venga Aquiles. Entonces no entiendo. ¿Por qué no traer a todos a la asamblea? A que rindan ante el Parlamento, ante el Legislativo, su opinión, lo que están haciendo, porque eso es transparencia, venga de donde venga. Entonces, creo que puedo rescatar ciertas cosas puntuales administrativas que se han hecho y lo que no rescato en este caso de la Asamblea actual es la incoherencia. En breves palabras, Jairén, ¿sientes que la Asamblea Nacional responde a qué intereses? Bueno, creo que es evidente. La agenda legislativa que se ha llevado en estos 100 días es una agenda legislativa impuesta por el gobierno, es una agenda legislativa que además no ha sido discutida, no ha sido consensuada con el resto de fuerzas políticas. Y en ese sentido, insisto, si nosotros miramos los objetivos y para qué están sirviendo las leyes, están sirviendo a los intereses del presidente Daniel Noboa. Y de hecho, estas leyes ahora mismo en aplicación están significando todo lo contrario o todo lo que nos dijeron que no iba a pasar. Y les pongo un ejemplo súper puntual. La ley de áreas protegidas, que terminaba siendo una ley para privatizar precisamente estos ecosistemas frágiles, para entregar a los grandes resorts espacios que son comunitarios, que son comunales, como ya lo vimos en el intento de la primera dama, Lavinia Balbonesi, en el caso de Olón. Ustedes recordarán, hace ya hace un año y un poquito más, se intentó eso y ahora con esta ley de áreas protegidas lo que buscaban más bien era legalizar ese tipo de prácticas. Y una de las cosas que se dijo en el debate de esta ley fue precisamente que se iba a proteger la labor de los guardaparques. Los guardaparques son, los encargados de cuidar precisamente estos ecosistemas frágiles que en Ecuador constituyen el 20% del territorio nacional. Nos dijeron que iban a fortalecer su labor y ¿saben qué hicieron hace unos días? Entre los 5,000 despedidos servidores públicos están también los guardaparques, a quienes les juraron y les rejuraron en el Pleno de la Asamblea Nacional que iban a proteger sus condiciones laborales. Entonces, yo creo, y en eso vamos a coincidir con Sergio, hay incoherencia, por supuesto, entre lo que dice ADN en el debate para quedar bien frente a las cámaras y lo que finalmente termina pasando en la aplicación de las normas, como lo que acabo de mencionar. ¿Han existido normas, Sergio, que han avalado, por ejemplo, un despido masivo? ¿Qué opinas al respecto? A ver, entendamos algo. Yo entiendo el punto de que los derechos laborales y todo eso, pero también tenemos que ver el otro lado. Yo no sé si ustedes han ido al IES. Yo una vez recuerdo que tenía un caso de un cliente y era darme un expediente de una coactiva porque tenían congelada su cuenta. Se demoraron 1 año. Esos son los que tú vas y están sentados en su computadora y te dicen no hay turno, no hay sistema y no te atienden nunca. ¿Y los guardaparques? Y los guardaparques en este caso habrá que revisar los casos puntuales porque ya depende obviamente de cómo estén haciendo el despido y la contratación de los guardaparques que pasan a ser servidores públicos según lo que pusimos en la norma. Pero no nos vayamos más lejos, podemos hablar de los guardaparques, podemos hablar de los médicos que salieron también en otra época.
con el decreto 813, si mal no recuerdo, salieron más de 13.000 médicos. Entonces, no está bien que porque lo hago yo, ay, lo felicito, lo hace otro, lo critica. Tenemos que ser coherentes, y en esto creo que todos estamos de acuerdo. La política ecuatoriana va a cambiar cuando se mantengan las políticas públicas de manera coherente, no dependiendo de si eres derecha, izquierda, centro, de ladito, lo que sea, sino justamente eso. Esto es, y así se tiene que hacer. Y si algo se hace mal de parte del gobierno que esté, se critica. Si se hace bien, se aplaude, indistintamente los lineamientos políticos. Listo, ahora sí, vamos al tema en cuestión. Esta noche vamos a hablar sobre la consulta popular. Y quiero empezar precisamente con esta pregunta, Jairen. Y tienes todo el tiempo, más o menos 7 minutos para contarnos. Ajá. Estamos aquí, como salga. Esto es un jam. La pregunta inicial, ¿es necesaria la consulta popular de Daniel Noboa para sacar adelante el Ecuador? Jairen. Yo sí quisiera, antes de responderte, reaccionar a algunas cosas que dijo Sergio en su respuesta anterior. Y es que a mí sí me preocupa que el argumento para defender estos despidos masivos sea el que los servidores públicos son una bola de vagos, porque más o menos es lo que nos han querido vender, y no solamente a través de los discursos y las narrativas oficiales, sino que ha habido inversión de plata pública que pagamos todos los de, bueno, no todos, Daniel Noboa no paga impuestos, pero tal vez todos los que estamos acá sí, para hacer videos, para pagar publicidad de unos sketch, ¿no? que graficaban, ¿no? Esto de esta burocracia ineficiente, ¿no? De estos servidores públicos que no atienden, que no dan turnos, y evidentemente, seguramente habrá servidores públicos que no están cumpliendo con su trabajo, y esos servidores públicos, después de pasar por una evaluación, por un proceso administrativo, por supuesto que deberían recibir una sanción, porque todos queremos que el sistema público funcione, porque todos queremos que cuando vamos a hacer un trámite no nos hagan regresar por un papel o por otro. En eso todos vamos a estar de acuerdo, pero en lo que no vamos a estar de acuerdo es que intenten justificar estos despidos masivos bajo un análisis que no existe. Las personas que han sido despedidas a día de hoy son madres y son padres de familia que ni siquiera han sido evaluados como para tener el sustento de dar la razón por la cual están despedidos. Y muestra de ello, yo les invito a que si tienen tiempo y les interesa, puedan mirar el día de hoy la sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales. En esta comisión se recibieron precisamente a servidores públicos que de un día a otro, sin una evaluación previa y sin una, si se quiere, espacio o explicación, fueron desvinculados, y recibimos la comparecencia precisamente del representante de la Federación Médica Ecuatoriana, que nos decía que el 84% del personal desvinculado en salud responde a médicos especialistas, a médicos familiares y a enfermeras, en la peor crisis de salud que ha vivido el país. En medio de la peor crisis de salud están despidiendo precisamente personal de salud. Esos médicos que más sincera, que seamos empáticos con los servidores públicos, porque la mayoría de los servidores públicos en este país, la mayoría de la masa salarial del Estado, son médicos, son enfermeras, son policías y son también maestros y maestras. Y entonces, ahora sí, conectándolo con lo que tú… Un ratito. Solo que, claro, antes de continuar, ya que estamos topando este tema, y hubo… Y lo mío es sencillito. Rápidamente. Funcionarios públicos como el doctor del hospital de Guayaquil, que a un bebé lo dio por muerto y lo encontraron en la morgue. Esos son los funcionarios públicos. Que se vaya a la cárcel, no solo que lo despidan, que se vaya a la cárcel. A eso me refiero. Pero el despido no responde a eso. No, podemos ser, en este caso, empáticos, románticos, como lo quieras ver, pero también tenemos que entender que existen malos funcionarios. Si por algún motivo existen errores, tienen igual la sede jurisdiccional para demandar el despido, en este caso, que se está haciendo. Yo considero que indistintamente las normas no son malas, sino cómo se apliquen. Y podemos hablar de muchos ejemplos, el caso del feminicidio. Al final,
cuando tú te das cuenta, ese tipo de casos, las leyes, cómo se aplican, no evitan que esto pase. Yo considero que las normas como tal no son malas, sino dependen mucho de la voluntad política y de cómo se apliquen. Porque siempre y cuando tengas voluntad política de hacer bien las cosas, y con esto no eximo responsabilidad al gobierno, pero sí soy claro en decir que las normas nunca son los culpables. Hay gente que dice es que faltan leyes. No, no faltan leyes, falta que se apliquen. Y eso tiene que ser responsabilidad justamente del gobierno. No lo exime responsabilidad, pero no culpemos a la norma, culpemos a la falta de voluntad política. Y hablaremos de este tema más adelante. Ahora sí, vamos rápidamente sobre la consulta popular, Jairén. ¿Es necesaria para sacar adelante al Ecuador otra consulta popular? Bueno, yo creo que es totalmente innecesaria. Como fue innecesaria la primera consulta popular que ya nos puso sobre la mesa Noboa, de la cual ganó 9 de las 11 preguntas, 9 preguntas de las cuales eran sobre seguridad. Y yo voy a retomar un concepto que Sergio puso sobre la mesa, la voluntad política. Si, insisto, retomando las palabras de Sergio, el problema no es de leyes, pero el presidente ha roto los récords de enviar leyes económicas urgentes mal hechas a la Asamblea Nacional para poder ahora sí tener más herramientas para combatir la inseguridad. Nos subieron el IVA con la misma excusa de que necesitaban esos recursos para combatir la inseguridad. Ahora nos plantean una nueva consulta popular y nos dicen que ahora sí esta es la salvación del país y que ahora sí necesitan esta nueva herramienta para combatir la inseguridad. Han pasado, en noviembre se van a cumplir ya 2 años del gobierno de Noboa y nos sigue todos los días poniendo excusa tras excusa. El adversario en el gobierno pasado, según él, era la Asamblea Nacional y que yo recuerde, salvo la ley que incrementaba el IVA, salvo esa, la mayoría de normativas fueron aprobadas por esa Asamblea Nacional, incluso con votos de la Revolución Ciudadana. Y en esto ya no tiene que decir porque ha cooptado la Asamblea Nacional, entonces el adversario ya no puede ser la Asamblea Nacional liderada por su pana Olsen, entonces tiene que buscar otro adversario. ¿Cuál es ahora el adversario? La Corte Constitucional. Entonces vivimos de excusa en excusa de un presidente que no ha estrenado la banda presidencial y que no se pone a trabajar, porque tiene ahora más recursos de la recaudación del IVA, tiene más herramientas jurídicas, muchas de ellas herramientas ilegales, herramientas de espionaje, y aún así vivimos el semestre más violento en la historia de este país. Nos matan un ecuatoriano prácticamente todos los días y esa es una realidad que no se va a solucionar con una consulta popular. Ok, Sergio, 2 preguntas. ¿El gobierno nacional ha estrenado la banda presidencial? Y segundo, ¿es necesaria una consulta popular para sacar adelante el Ecuador? No y no. Primera cosa, estoy de acuerdo en que, como le decía, ¿no?, la voluntad política. Siempre va a depender de los políticos ejecutar la norma, los presupuestos, para mejorar, en este caso, la vida de los ecuatorianos. En eso estoy de acuerdo. Ahora, refiriéndome un poquito a la Corte antes de ir a la consulta popular, esta es la Corte que dice que son catedráticos, experimentados, y etcétera, etcétera. Yo soy un abogado que litigo, he litigado en la Corte, he visto sentencias. Hay una sentencia de ellos en donde dicen que, bueno, la Constitución te dice que serán responsables por sus actos, ¿no? Obviamente los actos de un juez, ¿cuáles son? Las resoluciones, etcétera, etcétera. Pero ellos mismos se blindaron diciendo que no pueden ser responsables por prevaricato. Esa es la Corte que tenemos, esa es la realidad. La Corte que aprobó el matrimonio igualitario, y no voy a hablar de la parte de fondo, sino de la forma, porque el ponente era justamente un juez que había defendido esa causa y que era de la comunidad LGTBI. Esa es la Corte que tenemos. Entonces, tampoco ahora, ¿no?, decir que son sacrosantos, realmente son un desastre. ¿Pero decir que son delincuentes? No, a ese nivel no. Yo no creo, al menos, que se pueda comprobar un delito. ¿Viste cómo fue la marcha aquí en Quito también? No, ni la vi ni me interesó. Yo estaba trabajando en ese día, recuerdo que estábamos haciendo una reforma para que por casos de multas de tránsito no se te aplique la coactiva hasta que te puedan notificar cuando vayas a matricular tu carro y no te congelen las cuentas. Eso es lo que yo me estoy dedicando a hacer. Hay cosas dentro de la forma y el fondo de leyes que efectivamente la Corte tiene que hacer su trabajo. Hasta ahora, de las reformas que yo he hecho, no han tocado ninguna, no han suspendido ninguna. Creo que el tema de la unidad de materia es un tema que se tiene que entender. Escuchaba a un juez preguntar, ¿qué tiene que ver el tema de seguridad con el tema económico?
Qué lindo cuando liberas a Matantán, cuando liberas a un tipo que estuvo en el Ministerio de Gobierno de otro gobierno anterior, le encontraron $600.000 y lo liberas. Qué lindo ser juez así en este país. Qué lindo decir, no, vamos a cumplir la norma pura como debe de ser y no entender lo que están pasando los ecuatorianos cuando culpas al gobierno de que no hace nada por la seguridad, pero sin embargo liberas a delincuentes que tienen 7 aprehensiones, 7 detenciones, 7 liberaciones. Eso es vergonzoso por parte de los jueces. Creo que los jueces sí tienen en este caso que darse un baño de verdad y hacer las cosas bien. Porque culpan a todo el mundo. No es que Fiscalía no acusó, no es que Pepito no hizo bien su trabajo. Cuando los jueces también deben tener la sana crítica y hacer las cosas también pensando en los ecuatorianos. Ahora, volvemos al tema de... Precisamente, vamos de ahí a la consulta popular. ¿Eso qué significa todo lo que me cuenta Sergio? ¿Significa que no estás completamente en desacuerdo con toda la consulta, sino en algunos puntos? A ver, yo no puedo estar en desacuerdo con una consulta popular porque siempre voy a estar de acuerdo que el pueblo se manifieste. Son ustedes los que tienen el derecho a decir qué quieren. Lo que sí no estoy de acuerdo es que no se apliquen las cosas que el pueblo decide. Ese es el problema. Por eso te digo, aquí los problemas son incoherencias y falta de voluntad política. El problema no es una consulta, porque al final, si el pueblo dice yo quiero esto, se tiene que respetar. Pero cuando no se aplica, ahí tenemos el problema. Dentro de la consulta popular hay temas que me parecen interesantes. Por ejemplo, el tema de los casinos. Hay mucha gente, hablábamos también del tema ambiental. Eso también lo quería tocar. Porque, a ver, es muy bonito ser románticos, pero cuando tu hijo tiene hambre necesitas trabajo. Es bonito ser romántico, la naturaleza, abrazar un árbol y decir soy ambientalista. Pero también hay que pensar en la parte económica. No toda extracción minera, no todo proyecto es malo. Lo importante es que se cumplan las normas, que se cuiden nuestras áreas protegidas, pero generar empleo. Porque al final eso es lo que se necesita. El tema de los casinos. ¿Cómo otros países funcionan con eso? Controlando la evasión fiscal de manera efectiva. Eso es lo que tiene que hacer un Estado. No decir, no se puede porque se va a lavar los activos. Hay que generar empleo y creo que eso es importante. Pero aquí, claro, aquí hay que ir a las particularidades, ¿no? Y tú dices el tema de la evasión fiscal. Primero, ¿tú crees que existe un control en Ecuador sobre la evasión fiscal? ¿La UAF hace su trabajo? No, aquí por eso te digo, la falta de voluntad política. Y también recordemos que al final, señores, por Dios, ¿cuántas personas no tienen problemas por tratar de evadir? Por eso digo, esto es un tema en el cual tenemos que también todos lavarnos la cara y decir, bueno, si yo me cruzo la roja porque soy chévere, mañana no me puedo quejar de tener representantes malos porque yo voto así, porque yo me dejo llevar de lo que dicen. El ecuatoriano tiene que comenzar a investigar y tiene que comenzar a presionar de manera con altura en debate para que se cumplan las cosas. En Ecuador se evade. Los controles son pésimos porque tenemos malos funcionarios, pero esos malos funcionarios vienen por malas elecciones. Señores, nos podemos quejar muchísimo de los políticos. Al final, ustedes son los que van y ponen una rayita. Eso también es parte del proceso de aprendizaje político de todos los ecuatorianos. Jairen, dos cosas. Acá se habló de la Corte Constitucional. Primero no entremos por ahí porque es un tema muy rico y muy interesante también de debatir, pero empecemos por la consulta como tal. ¿Hay alguna pregunta de la consulta que como Jairen Noriega digas, bueno, esta como que sí la paso, o ninguna de plano? A ver, la verdad es que suena bastante atractivo decir esto de que es del pueblo, ¿no es cierto?, quien va a las urnas y elige, y entonces ahí se pronuncia y ahí está la verdadera democracia, ¿no? Suena como interesante. Pero yo creo que esta consulta, y bueno, en general, una consulta popular, siempre tiene que ser leída en un contexto, siempre tiene que ser leída además desde un poco cuál es el objetivo político, ¿no?, del planteamiento, cuál es el timing, cuál es el momento en el cual se está presentando esa consulta popular, más allá de las preguntas de las que seguramente vamos a ahondar. Pero a mí sí me gustaría un poco mirar la consulta, ¿no?, más en su integralidad, más como un acto político. Y el acto político de la consulta popular en este momento de Daniel Noboa para mí responde a algunos objetivos claros, ¿no? Por un lado, algo que sí hace bien el gobierno es lograr instalar narrativas. Y esto lo hace gracias a que tiene cooptados prácticamente todos los poderes del Estado, pero además tiene el poder económico de tener una de las billeteras, si no es la billetera más grande de este país, que ha hecho que también pueda cooptar el poder mediático. Entonces, con estos tres elementos, el gobierno ha sido exitoso
colocando narrativas y poniéndonos prácticamente a discutir lo que él quiere que discutamos. Y en esta ocasión no es la excepción, porque vemos que en medio de escándalos de corrupción de Progen, por ejemplo, y ahí voy a hacer una pequeña felicitación porque creo que BN Periodismo ha hecho un gran trabajo develando precisamente este caso de corrupción de Progen. En medio de la peor crisis de salud que vivimos en este país, en medio de la peor crisis de inseguridad, nos ponen a discutir sobre los casinos. ¡Qué bonito! Nos ponen a discutir además sobre otras preguntas que pueden sonar bien y que pueden ser populares entre la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, como por ejemplo quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Nos ponen a discutir sobre la reducción de asambleístas en un contexto donde hemos visto casos bochornosos de asambleístas que en medio de procesos de fiscalización, precisamente a Progen, están dibujando. Donde vemos casos vergonzosos de asambleístas que no pueden pararse en su curul e hilar una idea completa. No pueden, no se les cae una idea. En medio de todo ese bochorno, entonces nos ponen a discutir, ¿no es cierto?, preguntas de sentido común que la gente va a conectar y va a decir, posiblemente sí hay que mandarlos a todos a la casa. Pero esa no es la verdadera discusión. La verdadera discusión que tenemos que dar es si realmente con esta consulta popular, votando sí en esta consulta popular, vamos a legitimar o vamos a seguir legitimando a un gobierno que si no nos mata del hambre, nos mata porque no hay medicinas en los hospitales, y si no nos mata porque no hay medicinas en los hospitales, entonces nos mata la inseguridad y nos mata la delincuencia. Para mí, mi posición personal en esta consulta es decirle no a Daniel Noboa, es decirle no a un gobierno que en la Asamblea Nacional compra conciencias y que con esas leyes ha dado paso a despidos masivos, a privatización de áreas protegidas, a perdón de impuestos a los más ricos. Esta consulta popular tiene que ser entendida como un plebiscito de gestión de Daniel Noboa. Y si nosotros estamos de acuerdo con esa gestión de Daniel Noboa, entonces votemos que sí. Pero si no estamos de acuerdo con la gestión de Daniel Noboa, entonces lo correcto, independientemente de las preguntas, para mí es un todo no. ¿Estás de acuerdo con la posición de Jairén, que es más política como tal, como una respuesta al gobierno nacional votar todo no en la consulta popular? Bueno, yo creo que depende mucho de la gente. Yo tendré que leer los anexos y también tendremos que ver qué pasa con la Corte, porque la Corte tiene que autorizarla. Al final sería adelantarnos, pero yo no quiero pensar de manera política. Tal vez esa inexperiencia política mía me lleva a pensar de una manera más pragmática. Para mí, por ejemplo, hay cosas que Jairén dijo ahorita, ¿no? Tenemos asambleístas dibujantes, tenemos asambleístas que no pueden hilar, es correcto, que leen hasta lo de ChatGPT que tienen en el discurso, pero también tenemos asambleístas que hacen todo y con muchísimo respeto porque los llaman por teléfono. Seamos realistas, eso no está bien. Un asambleísta tiene que tener su criterio. No puede ser que cuando toque votar alguien esté en el teléfono diciendo a todos así vamos a votar. Eso está mal. Tenemos que tener criterio propio, tenemos que defender nuestras ideas, porque para eso estamos en la asamblea. Está bien tener un ideal político, está bien ser orgánico si se conversa, pero no está bien votar porque alguien te llama por teléfono y te dice así tienes que hacerlo, sea quien sea. Tenemos que tener claro que nosotros estamos ahí para legislar en función de nuestro criterio. Por algo estamos ahí. Ahora, entendamos algo. La Constitución que se hizo en su momento autorizó tener asambleístas por solo ser ecuatorianos y tener 18 años. ¿Por qué no vamos más allá? ¿Por qué no vamos a asambleístas que tengan mínimo un título de cuarto nivel? ¿Por qué no vamos a eso? El problema en este caso, repito, es que muchas veces nosotros decidimos porque me cayó bien, porque es chévere y no vamos más allá, o por ideologías, que al final yo siempre lo digo, la ideología es el pan de hoy, el hambre de mañana. Hay que ser pragmáticos. Al final la gente lo que tiene que tener es resultados, no solo de sus asambleístas, sino también del gobierno. Y así poderle exigir al gobierno, oye, tienes que cumplir. Y será la gente la que lo juzgue dentro de las urnas, si en este caso la asamblea le da las herramientas para que cumpla y no cumpla. Porque esa es responsabilidad del Ejecutivo. Y esto me lleva a preguntarte algo a ti, Sergio. Si a ti te mueve el pragmatismo, ¿por qué te motivó participar en la política participativa con Revolución Ciudadana? Porque me invitaron. Ellos me tocaron la puerta, yo fui muy claro y les dije, yo no soy levantamanos, así voy a trabajar. Y para hacerte algo muy sencillo, mira, la realidad fue la siguiente. Después de lo que pasó dentro de la asamblea, que ni yo voté por mí, no vi comunicados de apoyo tampoco.
Me hicieron un cero a la izquierda y si tú te das cuenta, cuando llega el tema de la Comisión de Desarrollo, ellos no enviaron las propuestas, cuando hasta el domingo se iba a hacer el primer debate. ¿Qué tenía yo como opción? Esperar a que ellos lo hagan, con muchísimo respeto, o ponerme a trabajar. Yo soy abogado, soy un abogado litigante, nunca he trabajado en funciones públicas y lo que yo quiero es que el país en este caso tenga normativas que le puedan servir. Yo no vengo con ideologías, yo vengo con pragmatismo, yo quiero trabajar por el país, indistintamente en este caso del gobierno que esté, porque el Estado como tal es el que debe beneficiarse. El gobierno que esté es de paso. Al final son las normas las que le pueden servir a un futuro a los ecuatorianos. Entonces, en este caso, respondiendo a tu pregunta, me invitaron, no me invitaron por ser afiliado, por andar con una banderita, no sé, revolucionaria, me invitaron por mi conocimiento técnico. Y desde el momento que yo acepté, fui muy claro en decir, yo soy así, yo no soy levantamanos y yo no estoy pidiendo esto, ellos me invitaron. Entonces, en el momento que te invitan, creo que todos llegamos a tener o tenemos que tener consensos. Para ser orgánicos, y se lo dije al expresidente Correa, para ser orgánicos, este es el mensaje, hay que ser democráticos. Y lo primero que tienes que hacer es conversar con tu contraparte para llegar a acuerdos. Estoy en desacuerdo con esto, no me parece esto, pero ¿qué pasa si no te dicen nada y te toca trabajar? Tú te pones a trabajar y al final te dicen, no, es que tienes que votar así, a pesar de que el bloque de seguridad se bajó medio bloque de seguridad según las propuestas que yo he hecho de manera técnica. Bien o mal, que lo decía la Corte, hasta ahora no ha tocado, no ha suspendido los artículos que yo he modificado en la ley, porque habían cosas como la detención sin orden judicial. O sea, es completamente una estupidez. La modificamos para que sea una aprehensión porque cualquiera la puede hacer con control posterior judicial. Es decir, tratamos de acomodar la norma para que mañana el gobierno no diga es que no me dejan gobernar, porque ya estamos cansados de las excusas. Mañana tuviste las herramientas, no cumpliste, el pueblo que decide. Jairen, hablando ya en términos más de la política, ¿hasta qué punto uno puede quitar lo político de lo pragmático? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque creo que ahí también entra un debate que uno tiene que tener con uno mismo, ¿no? Yo creo Claro. que también antes que serle leal, ¿no? o fiel, en el mejor sentido de la palabra, a un partido, uno tiene que ser leal con uno mismo. Cuando uno tiene principios, uno tiene que ser leal con esos principios. Y en mi caso, por ejemplo, yo soy una mujer progresista, soy una mujer de izquierda, soy una mujer feminista, soy una mujer pro elección, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la discusión del aborto por violación, donde evidentemente hubo una discusión también a la interna de mi partido político, pero uno tiene que poder serle fiel a esos principios que le han acompañado a una durante toda la vida y que estoy segura que me seguirán acompañando independientemente del cargo que ahora tengo la responsabilidad de ocupar. Pero con todo esto, ¿no es cierto?, también hay que entender que en política hay que tomar decisiones pragmáticas, ¿no? Y eso es una cosa que he venido aprendiendo en el tiempo, ¿no? Esto de la realpolitik, porque uno cuando hace política desde las organizaciones sociales, desde la militancia, desde las calles, nosotros siempre vamos a estar exigiendo el máximo y así tiene que ser. Nosotros vamos a estar viendo el mínimo error en las organizaciones políticas, en las instituciones que nos representan y así tiene que ser. Y cuando estás del otro lado, un poco tienes que mirar qué hacer, ¿no es cierto?, para, digamos, tener hegemonía, qué hacer para poder compensar, ¿no es cierto?, esas decisiones. Pero ser pragmático, en mi caso al menos, no puede significar perder la ideología política, perder los principios. Uno, cuando entra en política, o es el diálogo que yo tuve conmigo misma cuando acepté la candidatura, la primera en 2020, era poder tener líneas rojas. Y esas líneas rojas, en mi caso, están apegadas siempre a los principios en los que creo. La justicia social, la redistribución de la riqueza, los derechos humanos, que en este contexto se han vuelto una mala palabra, pero no porque sea pragmático o porque ahora sea políticamente incorrecto hablar de los derechos humanos, yo lo voy a dejar de hacer.
no lo voy a dejar de hacer, porque el pragmatismo no puede significar la venta descarada de nuestros principios para quedar bien, para contentar o para, digamos, apegarse a una línea política del gobernante de turno. Sergio, bajo esa misma tónica, ¿tú sientes que el pragmatismo en la política desmoviliza? No, no, para nada. Yo creo que el pragmatismo en la vida, en la política, en todo puede servir para dar resultados. Creo que las ideologías, esto es como un libro cuando lees un poquito del amor y de las relaciones interpersonales. Una cosa es leer un libro de psicología que habla más de las relaciones interpersonales y otra cosa es leer un libro de amor, donde ves poemas hermosos y hablan del amor súper lindo, pero cuando te das cuenta, las relaciones interpersonales tienen que ver con la forma de crianza de las personas, es decir, la filosofía es muy bonita. ¿La poesía no te atraviesa? No, para nada. Soy muy lógico, por así decirlo. Entonces, yo considero que mucho en política sí ganamos con el pragmatismo porque vamos a buscar darle resultados a la gente fuera de la ideología que puedas tener. No digo que esté mal, es importante tenerla porque creo que tiene que ver con los principios, con la formación de cada quien, ¿no? En este caso, como lo dijo Irene, ella pues es una mujer de izquierda, es su formación. En este caso, mi formación es técnica, yo soy un abogado y busco resultados para la gente. Brevemente, ¿cómo te defines tú entonces? Como una persona lógica. Para mí la lógica y el sentido común está por encima de cualquier ideal. Listo, escuchaban a Sergio Peña y ahora regresamos rápidamente al tema de la consulta popular. Sergio, entonces, en todo caso, tú dirías sí a las preguntas que están por el momento en la Corte Constitucional. No de todas. Hay una que no me parece que es la de la Corte, porque a pesar de... Claro, a pesar del tema de que yo no esté de acuerdo con cómo los enaltecen a estos grandes jueces, porque he visto sus resoluciones, como te digo, yo he litigado, he tenido acciones contra ellos, y realmente yo te digo como una persona que le gusta estudiar derecho, porque eso es lo mío, el estudio del derecho, que no es lo que te están diciendo tampoco. Tampoco quiere decir que con esto tenemos que atacarlos, o en este caso lo que pasó con las marchas, o ponerle pancartas, tampoco funciona así. El debate tiene que ser jurídico. Yo creo que, por ejemplo, si yo hubiera estado como abogado en este caso, yo sí le hubiera podido contestar a Lili Lozada. Técnicamente, ¿cuál es la conexidad? Según el artículo 116, el concepto, en este caso ideal teológico de la conexidad que tiene que haber, pero en este caso... Pero repito, estuvo Stalin Andino, ¿no? No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no sé cuál será su Secretario prontuario. jurídico de la presidencia. No sé cuál será su prontuario en este caso, por así decirlo, jurídico, pero creo yo que tampoco podemos enaltecer una corte que le ha fallado al país muchas veces. Repito, el hecho de decir nadie me puede tocar por prevaricato cuando la Constitución dice que tú eres responsable por tus decisiones, me parece también un abuso de poder de parte de ellos, porque mañana ellos tienen que justamente sus actuaciones justificarlas. ¿Cuáles son las actuaciones de un juez? Las resoluciones. Entonces, ¿una resolución en qué puede incurrir? Prevaricato. Es el delito en que incurrirían. No, nosotros no somos responsables por eso. Eso es un abuso de poder. Que en algún momento el matrimonio igualitario haya sido aprobado y el ponente había sido defensor de los que estaban motivando esto y fue el juez ponente en la corte para terminar aprobando esto. ¿Te refieres a Ramiro Ávila? Correcto. Parte de este colectivo. Eso me parece... ¿De qué estamos hablando? ¿De ética cuando tú mismo estás proponiendo algo que a ti te conviene? No me parece. Repito. Sin embargo, ¿crees que es necesario un control político a la Corte Constitucional como lo plantea la pregunta? No, para nada. Por eso te digo, es la pregunta con la que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco puedo enaltecer una Corte que no me parece llena de magistrados geniales. En todo caso, no creo que deba de ser así. Tienen control, la Corte Nacional puede en este caso realizarlo, el Consejo de la Judicatura, no me parece que la narrativa es la correcta, creo que el debate tiene que ser jurídico y de altura, para en este caso demostrar quién tiene y quién no tiene la razón. Pero el resto de preguntas, como te digo, el problema no son las preguntas de la consulta, es la voluntad política de cumplimiento. El tema de los partidos políticos. Señores, digámonos la verdad, yo lo dije en un discurso, a los candidatos no les llega un centavo, son los dirigentes los que se quedan con eso. Tal vez... yo creo que en conversaciones a la íntima tú escucharás esto, porque todos los candidatos te van a decir, yo hice campaña con mi plata, a mí no me llegó ni un centavo. Esa es la realidad, yo te lo puedo decir y soy muy transparente, a mí nadie me dio ni un centavo. Y entonces, es decir, los fondos para los partidos políticos llegan, se negocian, se hace dinero. ¿Cómo? Muy sencillo, y esto lo saben.
van, en este caso con los tickets de promoción, a un lugar, ofrecen, les dan el 15% en efectivo porque la persona que se queda con eso tiene que después irlo a cobrar al CNE. Eso es lo que pasa. Quitémonos las máscaras y la mentira. Entonces hoy, ¿qué se tiene que hacer? Si el pueblo decide que esos recursos no vayan a las organizaciones sociales, hoy existen redes sociales. No necesitas gastar en pancartas y en tanta cosa. Puedes hacer una campaña inteligente, dando el mensaje a la gente, siendo sincero. Pero repito, esos recursos no llegan a los candidatos. Esa es la mentira más grande del mundo. ¿Qué otra cosa también me parece bien? El tema justamente de que el pueblo decida lo de las bases. Porque eso es autodeterminación. Si el pueblo dice sí, perfecto, yo no estoy a favor de las bases. Para mí no funcionan. Para mí lo que se tiene que hacer es invertir en presupuesto de policías, militares, un buen plan, en este caso de inteligencia que funcione, programático, eso sí, con leyes que acompañen. Entonces, porque, ¿tú por votarías ejemplo, no en esa pregunta? no, para mí esa pregunta no tiene por qué ir. Pero en este caso, ¿qué hice en la Asamblea? Voté a favor porque el pueblo es el que tiene que decidir. Esa no es decisión mía. Hay mucha gente que dice, nosotros somos representantes de la gente. Sí, cuando sea voto 1 a 1. Mientras sea en plancha, te pueden meter cualquier cosa ahí y la gente va a terminar votando por la adhesión que tiene un partido. Entonces no me pueden venir a decir que los que estamos ahí somos representantes de la gente. A muchos no los conoce ni la mamá, pero estaban ahí puestos. El día que vayamos a la votación 1 a 1, ese día seremos representantes reales del pueblo. Parece que porque existen unas coincidencias, ¿no? Lo de la Corte Constitucional, lo de las bases, pero el tema de los partidos políticos, ¿cómo tú lo desarrollas, Jaire? Creo que evidentemente, Sergio, no recibiste un centavo porque la lógica es que los candidatos no reciban los recursos como tal. Pero ¿no? para hacer campaña, pues. Existe una dinámica en la cual el CNE, ¿no es cierto?, tienes asignado un presupuesto para pauta en medios de comunicación, el Fondo de Promoción Electoral. Es que a eso no me es que refería, los por si acaso. partidos reciben el dinero en efectivo. Ojo, yo creo que eso hay que tenerlo claro porque luego comunicamos y transmitimos el mensaje erróneo. No es que le entregan una cierta cantidad de recursos al presidente del partido y entonces el presidente del partido con eso hace lo que quiera. De hecho, no se ven los recursos como tal en efectivo, sino que directamente esto se pauta en medios de comunicación. Entonces, dicho esta aclaración, a mí me parece que de vuelta, ¿no?, tanto esta pregunta como la pregunta de la reducción de asambleístas son dos preguntas populistas, ¿no?, en el peor de los sentidos, dado que conectan, ¿no es cierto?, con el sentido común de la gente que está enojada con la política. Y yo creo que tienen razón de estar enojados con la política. Tienen razón de estar enojados con la Asamblea Nacional, por supuesto. Tienen razón también de estar enojados con los partidos políticos que eligieron mal a sus candidatos. Y yo digo, en parte, la Revolución Ciudadana eligió a algunos candidatos mal y ahora ya no están en la organización política. Entonces, ahí sí hay que hacer un mea culpa también y entiendo perfectamente el enojo. Claro, y por Pero ahí... ahora, Ajá. me parece abusivo por parte del presidente Noboa, porque encima nos cree estúpidos. Me parece abusivo que intente poner estas preguntas, que las ponga, para que la gente le responda que sí, y entonces apuntarse él unos puntos de popularidad, e insisto, con el sí a esta consulta es darle más legitimidad a un presidente que lo que busca es concentrar aún más todos los poderes. Ahora, respecto del financiamiento de los partidos políticos, ¿no?, se hablaba de que son miles de millones de dólares y yo les quiero dar un dato. En la última elección en la que pasamos, el presupuesto que se asignó a las organizaciones políticas fue de apenas el 0,04% del presupuesto general del Estado, es decir, prácticamente nada. Ahora, yo estoy de acuerdo en que hay que revisar el accionar de los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo en que hay que mejorar la representatividad de quienes llegamos a un espacio de elección popular. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando quitamos el financiamiento estatal a los partidos políticos, entonces lo que va a terminar pasando es que va a ser un concurso de billeteras. Va a terminar siendo un concurso en el que tenga más plata es el que va a poder llegar a un puesto de poder. Y ya nos ha enseñado la historia
que cuando una billetera grande llega a un puesto de poder, no llega para servir, ¿no? Porque suelen decir que como ya tiene plata no va a robar. Pero ahí está Daniel Noboa y el caso Progen. Y ahí está Daniel Noboa repartiendo los desayunos escolares a las empresas de su tía. Y ahí está Daniel Noboa perdonándose impuestos a él, a su familia y a sus amigos. Entonces, cuando hacemos de las elecciones un concurso de billeteras y no realmente de organizaciones políticas que quieran plantearle un proyecto de país al Ecuador, entonces hay un problema. Y además, en un contexto de inseguridad como el que vivimos, en un contexto en el cual la delincuencia organizada busca infiltrarse por todos los espacios, si el Estado no financia, entonces otros pueden llegar a financiar y eso es peligroso para la democracia. Por supuesto, y entiendo que hay que demandarles más calidad a los partidos políticos, que hay que demandarles más trabajo con la militancia, que hay que demandarles más formación política, que esos recursos que son de todos los ecuatorianos sean bien invertidos. Pero eso no vamos a conseguir con la consulta popular, sino más bien todo lo contrario. Sergio, se viene la política de las grandes billeteras si se aprueba esto. Pero eso es lo que está pasando ahora. A ver, por ejemplo, lo que decía Irene, y yo me refería a no referir ni un centavo, a no recibir ni un centavo, es que eso que te dan, esos tickets de publicidad, son para pauta, pero son para pauta tuya, para que tengan espacios en medios. Y eso no pasó. Realmente... o sea, no te dieron espacio en medios no. La Revolución Ciudadana en un medio de comunicación. No, para nada. Yo tuve que buscar mis espacios y demás cosas. Y obviamente a quienes me solicitaban lo mismo lo hice. Ahora es importante lo que dice Jairén. Pero también ahí tenemos que ser un poquito... Yo creo que tienen que hacer un mea culpa también. Porque, a ver, entendamos también cómo llegó Luisa a ser candidata al correísmo. En este caso fue un dedazo del máximo líder. Y está bien si lo quieren manejar así. Pero ella fue la que salió con gestores de paz al último, con cosas que perjudicaron. No era la mejor de las candidatas. Creo que dentro de Revolución Ciudadana hay mejores candidatas. Y ahí también tienen que corregir. En todo caso, retomando el tema de las billeteras, eso es lo que pasa actualmente. Porque realmente, como bien dice Jairen, no es dinero en efectivo. ¿Quién financia las campañas? Eso tenemos que investigar. Ahora, repito, para mí, hoy existen muchísimos medios independientes, existen las redes sociales. Cómo puedes hacer una campaña recursiva, inteligente, se puede hacer, siempre y cuando tengas un mensaje contundente. Es más, yo recuerdo, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos con Jan Topic. Jan Topic salió en 2 entrevistas y se disparó. No puso plata en ese momento, pero dio buenas entrevistas hablando de seguridad porque es su especialidad. Y después de eso el tipo se disparó y todo el mundo comenzó a verlo presidencial. Billetera, ¿no? Pero en ese momento no, porque fue simplemente entrevistado como especialista de seguridad. A partir de eso él crece muchísimo en redes, sabemos que tiene una gran billetera, pero fue a raíz de 2 entrevistas que él dio, donde dio su especialidad, que es la seguridad. Fue bastante coherente, el tipo es enérgico y eso le gustó a la gente y se volvió presidenciable. Luego de eso vino la inversión. Repito, creo que la política tiene que migrar hacia eso, hacia una política que en este caso sea recursiva. No considero que igual los recursos se estén invirtiendo bien por parte de los partidos políticos. Como bien dice Jairen, no hay formación. Díganme de Revolución Ciudadana, por ejemplo, ¿qué nuevos líderes han salido? Jairen, por ejemplo, es una chica joven que en este caso pues bastante política, tiene su formación, pero siguen dándole oportunidad a los viejos, a la vieja guardia. Eso de ahí, o ¿qué otros líderes han salido? Es la pregunta que yo siempre hago. Y asimismo de otros lados, el Partido Social Cristiano, ¿qué líderes nuevos ha sacado? A eso voy. Y eso es lo que tenemos que corregir en política. Para mí, primero, si se van a invertir dineros de los ecuatorianos en los partidos políticos, tiene que haber un baño de verdad y transparencia. Y que se dediquen a la formación política de los nuevos líderes. Eso le ha faltado a todos los políticos en Ecuador. Sobre este tema, Jairen, ¿qué le preguntarías tú a Sergio Peña respecto a Revolución Ciudadana, formación de líderes, partidos políticos? Uy, ¿por qué, amigo? Y después... No es necesario. Con confianza, con confianza. Sí se llevan, ¿no? Les pregunto. No, bueno. Yo me llevo con todo el mundo. O sea. Yo no. No, bueno, dos cosas, ¿no? Igual si no quieres responder está todo bien, pero a mí personalmente, digamos, sí me llama mucho la atención
que tú en tus entrevistas, de hecho ahora mismo, ¿no? Hablas mal de la candidata Luisa González, candidata a la que tú apoyaste. Tú llegaste a las filas de Revolución ¿Tú no Ciudadana. has tenido un ex? Ganaste una elección y en ese momento estaba todo bien. Digo, ahora me parece, porque uno está bien que tenga diferencias, ¿no? Pero luego que públicamente, ¿no? Con tanto odio, con tanta mala onda, digamos, respecto a una candidata que en su momento tú apoyaste, digo, me parece un poco incoherente. Y al mismo tiempo también muchos legisladores, ¿no? Que han salido de sus organizaciones políticas se han declarado independientes, pero vemos cómo sistemáticamente votas con el gobierno. Entonces yo no encuentro ahí tal independencia y más bien genera mucha suspicacia respecto de el accionar, ¿no? Es como decir una cosa y luego te remites a las votaciones y entonces tienes, digamos, un apoyo contundente del gobierno que, insisto, una bancada política que no llegó con mayoría en la Asamblea Nacional y que ahora tiene mayorías por asambleístas que se han alejado de lo que defendieron en campaña. Sergio. A ver, primera cosa, yo creo que todos hemos tenido ex, ¿no? Una vez que vemos la realidad, tomamos decisiones y posturas sobre esas personas. El ejemplo más didáctico. Yo creo que es verdad, la gente no sabe lo que pasó, yo tampoco he hablado demasiado, pero si tú te das cuenta en la cronología, quien atacó primero fue Luisa. En la entrevista de La Posta, yo defiendo que la bancada no haya mandado sus observaciones cuando tenían la obligación de hacerlo. Y sin embargo, ella fue la primera en atacar, ¿ok? Cuando yo había hecho observaciones, porque me dejaron solo, a partir de lo que pasó con el tema de la votación del CAL, que repito, ni yo voté por mí mismo, y era muy sencillo conseguir un solo voto, Jairén. Yo le podía decir a cualquiera, oye, va a pasar esto, vota por mí. Un voto. ¿Con qué quedó? Con 76, ni yo voté por mí. Entonces, desde ahí se derrumba esa narrativa. Luego de eso, por parte del partido, ¿cuál fue el apoyo? Sergio, bien, no te vendiste. Y yo, ya, chévere. ¿Cuál fue el comunicado diciéndole a la gente, oye, ni este man votó por él? Respetó la coherencia. Luego de eso, te pregunto, cuando Luisa González me ataca de manera pública en redes sociales, ¿yo qué puedo hacer? Callado no me voy a quedar nunca, eso no va a pasar. Yo soy una persona que en su momento con Lazo tuve un tema con la fiscalía y toda la vaina, que 3 años tiene eso, pero como no lograron meterme preso, lo dejaron ahí. Entonces, yo fui crítico del gobierno de Lazo, pero simplemente por denunciar a unos cuencanos que manejaban ese tema, me metieron con gente que ni conozco. Y está bien, entendí qué pasa cuando el poder te ataca. Ahora, puntualmente, una vez que pasó esto, pregúntale a Luisa, ¿cuándo le contestaste el teléfono? Porque 2 llamadas yo hice. Nunca lo hizo. ¿Cuándo lo llamaste para conversar a la interna de qué estaba pasando? ¿Por qué lo dejaste solo y me tocó ponerme a trabajar en la comisión? ¿Por qué nunca hubo esa sinergia y esa conversación? Entonces es difícil decirte eso de ahí y peor cuando tú te enteras de cómo te mandan a atacar, porque esas son cosas que ustedes no conocen. Pero el problema es que cuando tienes mucha gente y tú te portas bien, esta gente te muestra lo que están haciendo los Guido Mendoza, saludo Guido, lo que está haciendo toda esa gente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Quedarme callado no va a pasar. Y lo segundo que me decías de las votaciones, Progen voté con ustedes, ¿verdad? ¿Qué otras votaciones he tenido con ustedes? He tenido 6 votaciones con ustedes. Y no quiere decir que soy correísta. Lo que quiere decir es que soy coherente. Ahora, en las normas del gobierno, ¿por qué te voto a favor? Porque es mi trabajo, porque estoy dentro de la comisión. Yo no me he vendido. Y en este caso, si tú le preguntas a Luisa, pregúntale en el momento que el gobierno a mí me buscó y yo lo denuncié en un medio, ¿qué le dije a Luisa? ¿Y su respuesta cuál fue, Luisa? Digámosle a la gente, sigue conversando. ¿Y a favor de quién? No voy a decir el nombre por respeto porque me llevo muy bien con él, pero a favor de él me mandaste a hablar. Y sin embargo, yo no cedí, seguí haciendo mi trabajo y tú cogiste y en redes sociales me atacaste y callado no me iba a quedar. Es eso básicamente. Y tienes la oportunidad, igual una pregunta para Jairén Noriega sobre este tema, los partidos políticos o la propia consulta popular. A ver, yo creo que la política es de estrategia. Y la pregunta que te voy a hacer, Jairén, es, el otro día, por ejemplo, hubieron 4 votos a favor y todos comenzaron a no saber qué hacer y Viviana les dijo a todos, voten a favor porque no vamos a quedar mal en esta. ¿Se acuerdan? Hace poco. Y era algo que habían dicho que era contrario. Contexto, por favor, porque la gente está diciendo, a ver, acá pasan en la Asamblea Nacional, pero para allá. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sí, a ver, básicamente hubo una votación en la que el gobierno estaba proponiendo algo, el tema de la salud. ¿Se acuerdan? Ustedes querían declararlo en emergencia. Ah, ok, ya. Ahora entonces, sí.
Se quería declarar en emergencia. Yo considero que el tema de las emergencias es una oportunidad y este gobierno que no controla bien la corrupción, en eso estamos de acuerdo, no iba a poder controlar a los mismos de siempre que están enquistados desde hace muchos años. Entonces no creo que la solución sea declarar en emergencia el sistema. Lo que tiene que hacer es intervenirse, allanarse a los corruptos y dotar de medicinas y de gente capacitada a los hospitales. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, hubo esa votación y en este caso 4 asambleístas suyos marcaron de una el sí a favor de lo que decía Guzmán, porque obviamente pues se llevan bien, no lo sé. Y en este caso no sabían qué hacer. Y Viviana gritó, no vamos a votar, voten a favor, no vamos a quedar mal en esta. Es decir, lo único que te pregunto, ¿cuál es la estrategia en este caso de RC para no quedar como la oposición que se opone a todo, sino tratar de, lo que tanto dijeron en su momento, ser una oposición propositiva? Eso. Bueno, creo que hay una delgada línea, ¿no?, entre ser una oposición propositiva, que está bien, y ser una oposición condescendiente. Lo primero vamos a hacer y lo somos, lo segundo no lo vamos a hacer. Para ser una oposición condescendiente con un gobierno que está matando a nuestra gente, no cuenten con los votos de la Revolución Ciudadana. Y en ese sentido, la coordinación de bloque, la coordinación de bancada que está a la cabeza de Viviana Veloz en ese momento, la directriz obviamente era una resolución que salió de las filas de Revolución Ciudadana para declarar en emergencia el sistema de salud, una emergencia que es innegable en este punto, con hospitales cayéndose a pedazos, con pacientes que no logran conseguir citas en 2, 3, 4, 5 meses, con además un Ministerio de Salud que apenas ha ejecutado el 6% del presupuesto que tiene en equipos, en medicina, que tan solo ha ejecutado, ya estamos a agosto, es decir, ya pasamos del primer semestre del año y únicamente ha invertido el 34% de su presupuesto para inversión. Inversiones, básicamente construir nuevos hospitales, repotenciar los que ya existen, apenas ha ejecutado el 34%. De ahí la necesidad y la urgencia de declarar en emergencia el sistema de salud. Pero la bancada de gobierno, como hace lo que le da la gana, porque además tienen a un presidente que aupa todo esto, entonces en lugar de darle la palabra a la proponente de la moción para que pueda mocionar el texto y declarar en emergencia, entonces el legislador Guzmán se adelantó ilegalmente y propuso otra moción sobre el sistema de salud. Finalmente terminamos votando a favor de esa moción porque al menos se reconocía que el sistema de salud está en emergencia y que, bueno, se queda por fuera la declaratoria, finalmente ellos tienen los votos, hacen lo que les da la gana, pero era importante política y simbólicamente que la Asamblea Nacional, incluyendo los votos de ADN, reconozca que el sistema de salud está, digamos, en las últimas consecuencias, ¿no? Y ya para cerrar con el tema de la consulta popular y después abrir el micrófono, porque ahí hay un pedestal para que la gente se acerque a realizar algunas preguntas tanto a Sergio Peña como a Jairen. Quisiera consultarles rápidamente, en honor al tiempo también, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué estar a favor de eliminarlo o no? Sergio. A ver, realmente se habló mucho de que el Consejo de Participación Ciudadana no iba a ser político, pero esa es la mentira más grande. Ya dejémonos de tonterías. Como digo yo, ese consejo, por así llamarlo, es lo mismo que todos, es político, se maneja de manera política. Yo considero que eliminarlo sí contribuye, porque transparencia no hay para nada. Control social, tú no puedes ir ahí a mocionar algo si no te lo permiten políticamente o si no tienes los contactos. Entonces, dejémonos de tonterías, seamos realistas, eso sigue siendo político. Creo que si ya tenemos una asamblea, en la asamblea se pueden manejar las cosas con una discusión, como se lo está haciendo. Ahora, indistintamente de los votos que se tenga o no ahora, bueno, veamos en el momento que decide la gente, si las fuerzas se equiparan, si se divide más. Yo creo que sería importante que existan distintas corrientes políticas, que no solo se polarice en dos espectros, por así decirlo, políticos,
pero yo sí creo que es importante porque al final no nos ha servido para un carajo ese consejo y sí tiene que ver cómo se reforma ese tema. ¿Se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, sí o no? ¿De acuerdo o no y por qué? A ver, esta pregunta es complicada, porque yo sinceramente les digo, no tengo una idea, bueno, tengo muchas ideas, pero no tengo así como la clave de cómo debería funcionar la designación de las autoridades de control, porque es un tema muy delicado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si aplicáramos un poco la idea de Sergio, ¿no? Que sea la Asamblea como era antes, que el Congreso era quien definía las autoridades de control, entiéndase fiscal, contralor, procurador, superintendente de bancos, superintendente de economía popular y solidaria, superintendente de protección de datos, es decir, todas las autoridades que tienen que velar y controlar el funcionamiento de las distintas áreas que son sumamente delicadas. Si tomamos el esquema de Sergio, ¿no? Que sea la Asamblea quienes con una mayoría designen a esas autoridades de control, entonces en este caso y en la actualidad tendríamos a una Asamblea Nacional con mayoría de gobierno designando las autoridades de control. Entonces, ¿qué imparcialidad podemos tener en un mecanismo así? Tal vez ese mismo mecanismo que plantea Sergio en una asamblea que no tenga mayoría de gobierno puede ser distinto, pero no lo sabemos, es decir, va a depender mucho de la coyuntura. Ahora, creo que también lastimosamente el Consejo de Participación Ciudadana se ha alejado mucho de cómo se pensó y cómo se lo imaginó desde Montecristi. Yo no estuve en Montecristi, era muy chiquita para esas discusiones, pero sí he tenido varios compañeros que participaron de ese proceso constituyente y, digamos, se concebía el Consejo de Participación Ciudadana como eso, ¿no? Como un espacio de transparencia, de control social, de participación ciudadana y lastimosamente eso es lo que menos hace el Consejo de Participación Ciudadana. Es a lo que menos se ha dedicado. Todas las pugnas, todas las peleas, todos los casos, todos los escándalos son alrededor de la designación de autoridades de control. Entonces, ¿qué hacer? Podemos hacer un espacio para tirar las mejores ideas de cómo hacerlo, pero yo, a pesar de que no estoy totalmente de acuerdo con la existencia del Consejo, vuelvo al sentido político de la consulta y al menos yo, por un sentido político de impugnación al presidente Daniel Noboa, voy a votar que no, más allá de que, digamos, esté o no de acuerdo con la existencia del Consejo. Listo, tenemos aquí a Sergio Peña y a Jairén Noriega, asambleístas de la Asamblea Nacional, valga la redundancia, y en este momento quiero invitar a algunas personas. Si tienen algún tipo de pregunta, es su oportunidad para hacerle tanto a Sergio Peña como a Jairén Noriega. Si alguien por acá. Primero las damas. Vamos a acercar el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que tengo la oportunidad. Siempre he querido preguntar algo a la Asamblea, al Congreso o a quienes nos dirigen. Y es que, si bien es cierto que las drogas son inherentes al ser humano, que también son parte de una economía y que el alcohol es una droga y está normada su producción, su comercio y su consumo. También quisiera votar a otra premisa, y es que Mujica en Uruguay dijo, aquí ya no va a haber narcotraficantes porque el único narcotraficante va a ser el Estado, y acabó con la corrupción de jueces, militares, policías y fiscales. ¿Por qué seguimos en el mismo juego? ¿A quién es el que le interesa que sigamos en el mismo juego de estigmatizar todo, la producción, el comercio y el consumo?
¿Por qué le sacamos de la legalidad? ¿Por qué es rentable a quiénes? Nosotros como país también somos obedientes a grandes intereses internacionales, ¿no? ¿Por qué no legalizamos, no normamos la producción, comercio y consumo? Jairen, ¿tienes alguna respuesta respecto al tema? La verdad, la verdad no tengo una respuesta porque creo que es un tema súper delicado en el cual no he investigado lo suficiente. Lo que sí tengo que decir y sobre lo que sí tengo una postura clara respecto al tema de consumo de drogas es que tiene que ser visto como desde una perspectiva, ¿no?, de salud pública y no desde una perspectiva de criminalización. En ese sentido, digamos, la inversión, los esfuerzos tienen que ir, en el caso de que así lo requieran, centros de rehabilitación, por ejemplo, que sean públicos, porque vemos que ahora mismo, ¿no?, el fentanilo, que son drogas poderosísimas, además súper dañinas, ya están ahora mismo, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil. Y al respecto, lastimosamente, las personas más afectadas son las personas más pobres, porque no tienen los recursos económicos, porque no tienen una red familiar de sustento que pueda ayudarles en un proceso de rehabilitación. Que además, no en todos los casos, pero sí en algunos, el consumo de drogas también está ligado con un tema de salud mental, ¿no?, como con un camino para lidiar también cuando la vida se vuelve muy dura y muy pesada. Y mientras el acceso a la salud mental no sea un derecho universal, entonces también los más pobres van a seguir siendo los más vulnerables de, digamos, una política de Estado que no pone en el centro a los ciudadanos, sino que busca más bien que sean los espacios privados los que, digamos, a los que tengan acceso las personas. Sergio. Mi querido amigo, esto es sencillo, negocio. No se puede, esto es negocio. Imagínate un país que vende armas, es legal, pero no puede vender droga. Deja que alguien venda droga, hace muchísimo dinero, 2.500, 3.000 millones de dólares. Le cae, lo coge, se queda con todos los bienes porque inicia el proceso penal y ahora ese dinero es legal. Eso es negocio. Entonces, no solamente que no le conviene a muchos países, sino que también tienes, por ejemplo, a los policías que venden información, a la dirección de inteligencia. Entonces, la respuesta es sencilla. No se hace lo que se debe hacer porque es negocio. Cuando venga un político al que no le interese solapar ese tipo de cosas, y ahí sí venga y los tenga bien puestos, se va a acabar. Pero mientras tanto, mi amigo, eso es un negocio millonario que no se va a solucionar así. No, eso depende del Ejecutivo, no de nosotros, porque al final eso de ahí es una política pública de un país y ellos son los que tienen que poner esas políticas y nosotros normarlas. ¿Alguien más del público tiene una pregunta? Se acerca al micrófono, por favor, y nos dice ¿para quién va la pregunta? Sí, ¿para quién va la pregunta? Y bueno, lo lanza. Hola, buenas noches. Qué gusto me ha dado participar en esto de aquí, conocer un poco más de la democracia de nuestro país. Esto es algo que debería darse mucho más seguido. Yo sigo a BN ya hace como 2 años. Gracias. Suscríbanse. Sí, suscríbanse. Bueno, quiero ir directo porque no quiero perder mucho tiempo tampoco para ustedes. Una de las cosas que más me inquietan es el futuro. Creo que a todos nosotros. Me interesó mucho conocer la posición pragmática de Sergio, pragmática política de Yajaira, que tiene ya tiempo de experiencia en la política también. Jairen. Ay, perdón. Disculpa. ¿Por qué? Los nervios. Bueno, Esos nombres. el tema es, ¿cómo ustedes creen que sea el Ecuador si gana el sí o si gana el no la consulta popular? ¿Cómo nos afectaría como país? En breves palabras, empecemos por ti, Sergio. Gane el sí o gane el no, depende de la voluntad política, mi querido amigo. El futuro del Ecuador va a ser el mismo si no tenemos a las personas indicadas en los puestos indicados. Cuando tú puedes venir mañana y pones a, no sé, al Che Guevara, alguien de izquierda,
y el tipo tiene ideas de izquierda, buenas, repartir riqueza, cosas positivas. Pero si no lo aplica realmente y solo te vende discurso, no va a funcionar. Si viene el de derecha y te dice vamos a hacer inversión extranjera, etcétera, etcétera, pero si no aplica seguridad jurídica y no tiene voluntad política de que la norma se cumpla, no va a servir. Es decir, más allá del sí o el no, tenemos que obligar al Ejecutivo a que cumpla lo que está proponiendo. Las consultas no son malas, las normas no son malas, es la gente. Cuando tú ves, por ejemplo, decían que las leyes correístas le hacían daño a ¿cómo es que se llama? El COIP, las leyes correístas a favor de delincuentes, eso es mentira. Yo siempre sostuve que, bueno, esa es la gente que no ha abierto ni la página 1 de la Constitución y obviamente habla de derecho cuando no lo sabe. No existen leyes malas, lo que existen son jueces malos que aplican mal la ley y permiten que delincuentes salgan. Entonces, repito, no es el problema la consulta, es que se cumple la voluntad política. Jairen, ¿qué futuro nos espera? Bueno, yo voy a ser bastante menos optimista que Sergio, porque para mí esta es una consulta que puede definir y que puede marcar el rumbo del país los próximos 4 años. Por un sencillo motivo, digamos, y es que hemos visto, ¿no es cierto?, en estos 100 días de gobierno de Daniel Noboa, cómo ha concentrado una cantidad de poder absurdo, ¿no? Controla, insisto, prácticamente todos los poderes del Estado, controla el poder económico, controla los medios de comunicación. Y esta pregunta lo que haría prácticamente es legitimar el poder que ha tenido. Yo no me imagino, ¿no?, un presidente que en prácticamente 100 días de Asamblea Nacional ha aprobado esta monstruosidad de leyes, porque ahí sí yo voy a diferir con Sergio, y es que yo sí creo que hay leyes malas, por supuesto, las que perjudican la vida de la gente. Las leyes que lo que buscan es únicamente beneficiar al presidente y su familia. Por supuesto que hay leyes malas, porque la Asamblea Nacional y la política en general debería estar al servicio de las grandes mayorías, debería estar al servicio de la gente que más necesita, no al servicio de un presidente que lo que busca es concentrar poder. Y en ese sentido, el panorama de cara a una ganancia de la consulta termina siendo legitimar a un presidente que, a pesar de controlarlo todo, lo único que ha pasado en estos 100 días, bueno, si contamos desde antes, van a ser ya 2 años, y todo ha venido empeorando. Si desglosamos pregunta por pregunta, también todo va a estar mal, porque si, por ejemplo, traemos a los casinos de vuelta, por ahí será que gana un poquito más de plata la tía Isabelita Noboa, que es parte del Grupo Novis que tiene importantes acciones dentro de la industria hotelera, donde se ponen los casinos generalmente dentro de los hoteles. Entonces, si alguien va a ganar es, por ejemplo, la tía del presidente Noboa, pero si alguien va a perder somos todos nosotros, porque en un ecosistema tan frágil frente al control de lavado de activos, como lo hemos visto en el Ecuador, los casinos se convierten en ese espacio perfecto para seguir lavando recursos. Si le aprobamos la pregunta de la eliminación del fondo partidario para las organizaciones políticas, entonces vamos a tener un Ecuador donde las elecciones va a ser prácticamente una competencia de billeteras. Si nosotros le aprobamos la consulta de la reducción de asambleístas, entonces seguramente va a tener menos competencia y en la asamblea habrán menos voces críticas a lo que está pasando ahora mismo con el gobierno, y así podría enumerar todas las preguntas. Y si gana el no, yo creo que es una forma de ponerle un freno al gobierno. Yo creo que es una forma de decirle hasta acá. Y yo creo que es una forma también de darle un mensaje político de que no estamos de acuerdo con la forma de gobernar. Y no creo que cambie mucho, pero al menos por algún tiempo puede convertirse en un freno y en una forma de impugnación social frente a lo que está pasando. Listo. Y ya para ir cerrando, ¿alguien más del público tiene una pregunta acá, por favor? Y después vamos por allá. No te viste. A contraluz. Perdón. Hola. Mi pregunta es para Jairen y la hago desde el feminismo porque también soy activista
y tengo bien trazadas esas líneas que dices que no hay que cruzar sobre el ideal y el pragmatismo. Entonces me pregunto, no sé si te pesó tal vez abanderar a una candidata que abiertamente se opuso al derecho al aborto y que tiene esa opinión tan fuerte y no sé, yo le veía ahí en las iglesias evangélicas, no, las mujeres, ¿cómo van a hacer eso? Entonces, no sé si puedes seguirte considerando feminista tras eso, no lo sé. Buena pregunta. De hecho, es una pregunta que me tomó tiempo a mí misma responderme y que me costó también muchísima reflexión política al respecto de esa posición. Y antes de que, digamos, Luisa, ¿no? Salga a la luz como la candidata a la presidenta, antes era legisladora. Y era parte del bloque de legisladores que precisamente estaban en contra de la irrupción del embarazo, de la interrupción, perdón, del embarazo en casos de violación. Y en ese momento éramos colegas, yo era legisladora alterna, pero el alcalde, en este momento alcalde, antes de asambleísta, me principalizó para poder, digamos, dar yo esos debates porque él entendía que para mí esta era una lucha fundamental. Y entonces estuvimos en ese debate y hubo la mayoría de legisladores en ese momento de Revolución Ciudadana, no solo que votamos a favor de la interrupción del embarazo en casos de violación, sino que además trabajamos de la mano de las organizaciones sociales para hacer lobby con otros legisladores de otras organizaciones políticas e incluso dentro de nuestra propia organización política convencimos a varios compañeros de que este era el camino correcto, porque en un país justo ninguna niña puede ser madre. Y eso es una cosa que yo lo tengo claro de antes de ser parte de la Revolución Ciudadana y seguiré teniendo esa claridad después de que sea legisladora y esté en cualquier lugar, porque insisto, mi trayectoria militante es una cosa que espero que me acompañe toda mi vida. Y en ese sentido, por supuesto que se veía como una contradicción que haya una candidata que sea, digamos, pro vida, ¿no es cierto?, y que sea parte de una organización política donde muchas de nosotras tenemos una posición muy distinta, donde incluso la prefecta de Pichincha, por ejemplo, Paola Pavón, dentro de los centros de salud, tiene el servicio de interrupción del embarazo en casos de violación. Pero el feminismo no solamente es la lucha por la, digamos, la defensa de nuestra libertad de decisión. Yo milito también un feminismo popular que cree en que las mujeres tenemos que tener derechos laborales, por ejemplo, que es en lo que no cree la derecha. Yo milito un feminismo popular de una agenda de redistribución de la riqueza que pone en el centro a los cuidados y que pone en el centro a las mujeres cuidadoras. Y la única candidatura que habló de esos temas fue la candidatura de Luisa González. La única candidatura que habló también de erradicar la pobreza, la única candidatura que habló de poner recursos en el sistema de salud y en el sistema de educación, donde somos las mujeres más perjudicadas cuando hay recortes presupuestarios, fue la candidatura de Luisa González. Entonces yo no te voy a decir que coincido al 100% con la candidata, no lo hacía y nunca lo hice públicamente, pero eran más las coincidencias dentro de un proyecto político popular que además se enfrentaba a un candidato que representaba todos los retrocesos hacia los derechos de las mujeres, que yo decidí apoyar esa candidatura, obviamente sin abandonar mis luchas. Listo, a ver, tenemos 2 preguntas más, por ahí alguien había levantado la mano. A ver, Pamela ya se paró ahí. No, yo sé la siguiente pregunta. A ver, vamos con Pamela y luego con Edward, por favor. Gracias. Bueno, felicitaciones por el espacio. Estuvo súper chévere escucharles a los dos. Yo voy a hacer una pregunta más picante, porque ¿por qué no? Y esta es para los dos. Y la pregunta es, ¿encuentran similitudes entre Daniel Noboa y Rafael Correa con respecto a su considerable abuso de la legalidad con un carácter bastante autoritario y persecución de personas que les contradicen? Gracias. Okay.
En este caso empezamos contigo, Sergio. Qué buena pregunta. Y sí, y mil veces sí. A ver, yo justamente decía eso al inicio y te decía, yo nunca voy a estar de acuerdo con que aplaudamos al que me cae bien y critiquemos al que me cae mal solo porque me cae mal. La coherencia es importante no solo en política, sino también en la vida. Entonces, yo veo temas, por ejemplo, que pasaron en el correísmo. Yo fui parte de los que le quitaron las utilidades porque éramos privilegiados. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba esto? Y si te pasa a ti. Ya yo fui una de las personas que fue perjudicada por este tema. Y básicamente era, brother, eres privilegiado y te voy a quitar las utilidades de una empresa privada, que para estar ahí no era nada sencillo, porque realmente tienes que estar muy capacitado. Pero en este caso, ese tipo de cosas son las que están mal. Y no las podemos aplaudir solamente porque yo estoy ahí. Lo mismo está pasando en este caso con ciertas cosas que están mal, persecuciones que se ven. No debe de pasar ni ayer, ni hoy, ni nunca. ¿Ok? Entonces yo sí te puedo decir que veo similitudes. No está bien que hoy nos rasguemos las vestiduras diciendo es que este pan hace esto, pero el otro también lo hacía. Ese es el problema. El día que los ecuatorianos seamos coherentes, busquemos políticos coherentes, puede ser el líder de mi partido, pero si hace mal te voy a criticar. Puede ser el contrario, hizo bien, lo voy a aplaudir. Porque al final no tenemos que pensar en caras o la persona que es, sino en los actos. Lo que está bien, lo que está mal y listo. Y en este caso, para terminar, sí, veo similitudes, hay actos en este caso, de prepotencia de parte de los dos y siempre voy a criticar lo mismo en este caso. Gracias. Jaire. Miren, yo creo que el presidente Rafael Correa era a veces, ¿no?, como muy tosco en sus formas, ¿no? A veces en las sabatinas, ¿no?, contra los medios de comunicación, arremetía de una forma fuerte, que creo que era parte de su estilo de gobernar. Yo no lo comparto, pero más allá de eso, yo creo que la enorme diferencia respecto de este estilo que se podría llamar, entre comillas, ¿no?, autoritario, ¿no?, en las formas, para mí, digamos, el objetivo de esa concentración de poder de Daniel Noboa claramente está al servicio de una captura, ¿no?, corporativa, de una captura oligárquica del Estado, en donde vemos una clara concentración de riqueza, de poder en manos de los que ya tienen y de los que siempre han tenido. La diferencia con el presidente Rafael Correa es que evidentemente fue un presidente que trabajó por el país. Ahora que hemos recorrido los hospitales, nos hemos dado cuenta cómo, si es que no hubiera sido por todos los hospitales que se construyeron en esos 10 años, ahora mismo no habría ni siquiera hospitales que se caigan a pedazos, porque solamente no existirían hospitales. En todos estos años de gobierno, desde el 2019 con Moreno, pasando por Lasso, ahora con Daniel Noboa, yo quisiera ponernos un reto entre todos, y es que juntemos a los 3 presidentes y entre los 3 podamos mencionar 5 obras importantes. A ver si logramos enunciar al menos una. Yo creo que no vamos a poder. Y seguramente el presidente Correa, como todos nosotros seres humanos, tendremos un montón de defectos. Pero yo no pondría ni punto de comparación de un hombre que se la jugó por este país con un incapaz improvisado que lo único que hace es llenarse los bolsillos de él y de su familia. Y ya para finalizar y agradecer a todos que están acá en la oficina, el señor de la oficina. Bueno, sí, gracias a todos y a todas por venir. Yo tengo una pregunta muy puntual y muy de interés propio. ¿Qué pueden hacer, por favor, para modificar la ley seca? Ya vamos a tener 3 procesos electorales este año y ya vamos por ¿cuánto? 6 en los últimos 2 años. O sea, este es matador para nuestra industria, no solamente, o sea, mi negocio, sino todo el sector turístico, de restaurantes. O sea, es un golpe muy fuerte. Y la ley seca que tenemos es una de las más así estrictas, arcaicas en todo el mundo. ¿Qué podemos hacer, por favor, para cambiar eso? Sergio. Sencillo, mi querido amigo. Bueno, es muy bueno el tema.
Realmente yo siempre he dicho, lo dije aquí, ese es el problema de usar la ideología, la barriga para decidir. ¿Por qué pusieron la ley seca? ¿Quién la puso? ¿Cuándo has visto un choro, porque era justificado con eso, ¿no? Que es para combatir la delincuencia? El choro no viene al bar a tomar y después, no, ya llegó la ley seca, me voy a robar. Y la gente lo que necesita es producir. Y yo siempre voy a estar a favor de que se produzca. No, es que para combatir la delincuencia pon más policías. Cumple con el presupuesto, pero no puedes afectar la economía de la gente. Siempre voy a estar en contra de eso. Me gusta mucho, voy a tomar tu propuesta. Se viene otra ley económica urgente. Tal vez hay cosas que están mal, pero este tipo de cosas es la que tenemos que incluir. Yo acabo de incluir en el tema de la ley orgánica terrestre que se va a modificar el tema de las coactivas, por ejemplo. Es un tema que les afecta a todos. Ni te notifican ni te congelan tu plata. Entonces, ¿quién se dedica a trabajar eso? Perfecto, vimos la oportunidad. La incluimos porque tiene que ver con el tema de transporte. Pero lo tuyo me parece válido. Muchas veces, y créanme, por lo menos la gente que está aquí, que me escucha, puertas abiertas siempre conmigo. Comenten, escriban, y yo soy encantado de poner las cosas como son en leyes que favorezcan a ustedes, porque repito, no se puede criminalizar el trabajo, y en este caso la ley seca perjudica justamente eso, el trabajo. Eso no puede ser un gobierno ni tampoco una asamblea. Jairen, ¿qué opinas respecto del tema? Si no estoy mal, eso estaba también en el proyecto de ley de áreas protegidas, ¿verdad? Y después se lo retiró. Ahora sí. Bueno, yo creo que tal vez si fuéramos a votar borrachos, tal vez votaríamos mejor. Pero en todo caso, tienes mi compromiso de que podamos sentarnos contigo, con la Asociación de Cerveceros Artesanales, que también me han comentado de esta dificultad. Si no estoy mal, el año anterior, en medio de los apagones también, porque hay que reconocer que hay restaurantes, hay cadenas hoteleras que tienen espalda para aguantar un apagón y que tienen espalda para comprar un generador. Mientras que estos espacios que se sostienen prácticamente con el trabajo, el camello diario de ustedes, es mucho más difícil enfrentar eso. Y también, digamos, daba este ejemplo porque el año anterior tuvimos, si no estoy mal, 2 elecciones, no consulta y tal. Y eso obviamente genera, digamos, unos días de pérdida de cierre que son perjudiciales para ustedes, así que cuenten conmigo para poder trabajar en una reforma sobre ese tema y otros temas que en este momento se requieran para mejorar la productividad y el empleo. Cuenten con eso. Señores y señores, en honor al tiempo, cerramos este espacio. Agradecerles a todas las personas que han estado acá con nosotros, que nos han acompañado, a la gente que en este instante mira este hermoso y bello video en YouTube. Así que si quieren ver también los mejores momentos o alguna cosa, vayan y suscríbanse al canal de BN. Un aplauso también para los invitados, por favor, tanto Sergio Peña, Jairén Noriega, toda la gente. Y también a las personas que están detrás, Francisco Contreras, Andrés Urbano también, está por allí el señor Jefferson Sanguña, la gente que ha colitado para que esto salga. Es la primera vez que organizamos esto, no será la última, así que invitados todos y todas, sigan a las redes de BN, suscríbanse y dejen su buen like y su buen me encorazona. Y ya para cerrar, una frase final, Jairén, para toda la gente, ¿qué esperar? ¿Algo esperanzador o no? Bueno, voten todo no. No, bueno, nada, agradecerles muchísimo por venir a este espacio, ¿qué es día? ¿Miércoles, jueves? Miércoles a la noche, a escucharnos, debatir sobre política. Agradecerles un montón por la atención, agradecerles por las preguntas, por las críticas. Creo que así construimos el verdadero poder popular, encontrándonos, debatiendo, discutiendo. No dejemos de hacerlo, porque el gobierno intenta ponernos una narrativa e intenta ponernos a hablar sobre temas que le conviene al gobierno, pero está bueno también hablar sobre otros temas, está bueno pensar también en conjunto sobre el futuro, sobre qué esperamos de la política para que deje de ser horrible y asquerosa y ese lugar al que no queremos entrar. Parte de
que deje de ser ese lugar, es de encontrarnos, es discutir entre nosotros, es organizarnos y es poder construir una mejor política que realmente esté al servicio de todos y todas. Así que gracias a ustedes, gracias a mi equipo que me ayudó a preparar todos los cuadros que no les mostré, perdón, de las bases militares. Gracias, por supuesto, a BN y bueno, buenas noches. Gracias a Sergio también por la altura del debate. Sergio, palabras finales. Bueno, nuevamente agradecerles por la invitación. Creo que estos espacios son importantísimos para justamente eso, tener coincidencias, disentir. Al final eso es política. Te agradezco, Jairén, también a todos ustedes por haberme invitado. Gracias a ustedes por la paciencia y por el interés. Es importante que nos interesemos en política. A veces nos quejamos de quienes nos gobiernan, pues no nos interesa la política. Vamos y en la papeleta hay gente que dibuja cosas y lo sube y hace memes de eso. Eso es lo que tenemos que cambiar. En todo caso, nuevamente agradecerles a todos ustedes y bueno, conmigo cuenten para ser pragmático. Yo estoy aquí por ideales, no por ideología y bueno, trataremos de estos 4 años servirlos y al final pues veremos qué pasa. Pero siempre mi objetivo va a ser servirlos a ustedes. Muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se han acercado. Recuerden, en el bar La Vida es Más Sabrosa. Vayan, consuman, pidan cosas. Eso es importante también para sostener este proyecto. Mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.